En un pequeño pueblo, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y el sol acaricia cada rincón, vivían dos seres muy especiales: Paco, un burrito pequeño y frágil, y Emilia, una niña con un corazón tan grande como los cielos que los rodeaban. Ambos, desde su nacimiento, habían sido marcados por dificultades que les hicieron enfrentar el mundo de manera distinta. Paco, abandonado por aquellos que no veían su verdadero valor, nació con una enfermedad que lo hacía débil para las tareas que su especie usualmente realiza. Separado de su madre a una edad muy temprana, creció sin comprender por qué fue dejado atrás. Por otro lado, Emilia también cargaba con un desafío desde su nacimiento, una afección física que limitaba sus movimientos, haciéndola sentir aislada de los demás niños del pueblo. El destino, sin embargo, tenía otros planes para ellos. A través de un inesperado encuentro, ambos comenzarían un viaje juntos, uno donde descubrirían que las debilidades no definen quiénes somos, y que la verdadera fuerza surge cuando los corazones se unen. Esta es la historia de Paco y Emilia, un relato de gratitud, superación y el poder transformador de la amistad. A lo largo de su travesía, no solo se ayudarán mutuamente a superar sus desafíos, sino que también mostrarán a quienes los rodean el verdadero significado de la compasión, el perdón y el amor incondicional. Emilia nació en una aldea remota, en una familia humilde pero llena de amor. Desde el primer momento, la vida le presentó un desafío, una deformidad en su pierna derecha que la hacía caminar con dificultad. Mientras los demás niños corrían y jugaban, Emilia observaba desde lejos, aprendiendo a adaptarse a su limitación. Sin embargo, esto no quebrantó su espíritu. Su madre, una mujer bondadosa y sabia, le inculcó desde muy pequeña el valor de la gratitud, la compasión y la perseverancia. Emilia desarrolló un carácter fuerte y un corazón noble, pero en su interior guardaba el deseo de encontrar algo o alguien que le ayudara a superar su lucha interna. A pocas millas de allí, un pequeño burrito llamado Paco nació en una granja. Desde su llegada al mundo, las cosas no fueron fáciles para él. Sufría de una enfermedad en las patas que le impedía cargar peso, lo que para los dueños lo convertía en inútil. Por eso, fue abandonado y separado de su madre, un dolor que Paco nunca pudo comprender. Pasó sus primeros meses vagando solo, hambriento y con un profundo sentimiento de tristeza. Se refugiaba bajo árboles y entre arbustos, sintiéndose rechazado por un mundo que no entendía sus limitaciones. El encuentro entre Emilia y Paco ocurrió en un día de invierno. Emilia, cojeando por el campo, se topó con Paco acurrucado en la sombra de un viejo roble, temblando y casi sin fuerzas. Al ver a aquel burrito pequeño y frágil, algo en su corazón le habló, ambos compartían una historia de dolor y lucha. Sin dudarlo, lo recogió y lo llevó a su hogar, donde comenzó una relación especial. Con el tiempo, Paco mostró su gratitud hacia Emilia de maneras conmovedoras. Aunque no podía hablar, Paco permanecía siempre a su lado, reconociendo que ella lo había rescatado cuando nadie más lo había hecho. Emilia, por su parte, también encontró en Paco una razón para seguir adelante. En él, veía un reflejo de su propia lucha, y al cuidar de él, encontró la fuerza para aceptar sus propias limitaciones. Lo que ninguno de los dos sabía era que, a través de este lazo de amor y gratitud, el universo empezaba a intervenir. A medida que su relación crecía, Paco comenzó a mostrar signos de mejoría. Su enfermedad parecía retroceder lentamente. Los largos paseos junto a Emilia lo fortalecían, y poco a poco, el pequeño burrito que había sido considerado débil empezó a transformarse en un animal fuerte y resistente. Emilia también experimentaba cambios internos, la compañía de Paco le daba una nueva visión de su propio valor y capacidad, comenzando a superar las barreras que su pierna le había impuesto. Después de que Emilia rescatara a Paco en aquel frío día de invierno, comenzó un proceso de sanación para ambos. Al principio, Emilia estaba preocupada por la salud del burrito,
pero a medida que los días pasaban, se dio cuenta de que Paco no solo estaba mejorando físicamente, sino que también estaba sanando algo en su propio corazón. Ella misma había crecido creyendo que su problema en la pierna la haría menos capaz que los demás, pero ver la lucha de Paco la inspiró a no rendirse. Paco, por su parte, había sido abandonado por su condición de nacimiento, pero en Emilia encontró algo que nunca había tenido: amor y aceptación. Con el tiempo, la relación entre Emilia y Paco se hizo más profunda. Emilia pasaba sus días cuidando del burrito, lavando sus heridas, alimentándolo y llevándolo de paseo por los campos. A su lado, Paco parecía entender que su vida ahora tenía un propósito. Aunque todavía no era lo suficientemente fuerte como para llevar cargas pesadas, Paco encontraba maneras de demostrar su gratitud. Por ejemplo, siempre se quedaba cerca de Emilia, y cada vez que ella mostraba señales de fatiga, Paco hacía todo lo posible por estar a su lado, animándola con suaves movimientos de su cabeza o un leve contacto con su hocico. Era como si el burrito entendiera que Emilia también necesitaba sanación emocional. En una ocasión, Emilia tropezó mientras intentaba recoger agua del pozo de la aldea. En un acto inesperado, Paco, aunque no del todo recuperado, la ayudó a levantarse empujándola suavemente con su hocico. Emilia se quedó sorprendida por la acción, comprendiendo que el pequeño animalito, a pesar de su aparente fragilidad, tenía un alma fuerte y un corazón lleno de gratitud. Estos pequeños gestos, aunque aparentemente insignificantes, comenzaron a formar un vínculo inquebrantable entre ellos, un lazo que iba más allá de las palabras. Las personas en la aldea también empezaron a notar el cambio en Paco. Antes lo habían visto como un animal débil, pero ahora parecía caminar con más confianza y fuerza. Uno de los vecinos, un anciano llamado Don Mateo, fue quien le comentó a Emilia: «Ese burrito tiene un corazón fuerte. Verás cómo con el tiempo te demostrará que es más valioso de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado». Y así fue. Poco a poco, Paco empezó a desarrollar habilidades que lo hacían más útil. Si bien no podía cargar grandes pesos, comenzó a ayudar a Emilia en las tareas diarias, acercándole objetos que ella no podía alcanzar, vigilando el hogar mientras ella descansaba, e incluso alertándola cuando alguien se acercaba. Sus acciones estaban llenas de una gratitud genuina que no necesitaba ser verbalizada. Era como si Paco supiera que debía devolverle a Emilia el amor y el cuidado que había recibido. A través de su interacción diaria con Paco, Emilia también comenzó a sanar su propia inseguridad. Al cuidar de él, se dio cuenta de que, a pesar de su pierna, era capaz de hacer más de lo que había imaginado. Paco le enseñó que su valor no se definía por su defecto físico, sino por su capacidad de amar, de ser compasiva y de enfrentar la vida con valentía. Cada día que pasaba, ambos aprendían una lección nueva sobre la superación y el poder de la gratitud. Pero más allá de las acciones concretas de Paco, había una conexión más profunda entre ellos. Ambos compartían un pasado de dolor y rechazo, y a través de ese lazo, entendieron que no estaban solos. Emilia había rescatado a Paco físicamente, pero Paco estaba rescatando a Emilia emocionalmente. Esta simbiosis entre ellos los fortalecía a ambos, mostrándoles que, aunque la vida les había puesto obstáculos, juntos podían superarlos. ¿Te está conmoviendo la historia de Emilia y Paco? No te pierdas lo que sigue. La relación entre estos dos personajes solo se vuelve más profunda y llena de enseñanzas que te tocarán el corazón. Suscríbete ahora a nuestro canal y acompáñanos en los próximos capítulos para descubrir cómo la gratitud, el amor y la superación pueden cambiar nuestras vidas. Sigue viendo la historia y no te pierdas lo mejor que está por venir. El vínculo entre Emilia y Paco continuaba fortaleciéndose con el paso de los días. Emilia, con su pierna siempre adolorida, encontraba en Paco una fuente constante de apoyo. Por su parte,
Paco, a pesar de su enfermedad de nacimiento, cada día se mostraba más fuerte, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sin embargo, había una sombra que ambos compartían y que les impedía avanzar completamente en su sanación, el resentimiento por haber sido abandonados. Emilia recordaba vívidamente cómo, durante su infancia, algunas personas se reían de ella por su dificultad para caminar. Desde pequeña, había crecido con la creencia de que su problema la hacía menos valiosa. Cada comentario cruel o mirada de desprecio alimentaba un rencor que se había enraizado profundamente en su corazón. A pesar del amor de su familia, esos momentos dolorosos nunca la habían abandonado por completo. Ahora, con Paco a su lado, empezaba a darse cuenta de que no era la única que cargaba con ese dolor. Paco también había sido víctima del rechazo. Desde su nacimiento, había sido considerado un animal inútil. Al no poder cargar peso debido a su enfermedad, fue rápidamente desechado por sus antiguos dueños, quienes no vieron ningún valor en él. La separación de su madre fue el golpe más duro que sufrió. Paco no comprendía por qué lo apartaban. En su pequeña mente, ese abandono se mezcló con una tristeza profunda que, aunque no podía expresarlo con palabras, lo mantenía atrapado en una sensación de vacío y dolor. Un día, mientras caminaban juntos por los campos, Emilia se sentó bajo un árbol para descansar y observó a Paco. El burrito estaba inquieto, sus ojos reflejaban algo más que cansancio. Emilia, conectando con su propio dolor, se dio cuenta de que Paco también cargaba con ese peso emocional. Fue en ese momento cuando Emilia entendió que, al igual que ella, Paco necesitaba perdonar para poder liberarse del pasado. No solo a aquellos que lo abandonaron, sino también a sí mismo, por no haber sido lo que los demás esperaban de él. Emilia comenzó a hablarle a Paco como si pudiera entender cada palabra. «Sabes, Paco», le dijo mientras acariciaba su cabeza, «yo también he sentido lo que tú sientes. Me he sentido rechazada y juzgada por algo que no puedo cambiar, y por mucho tiempo, guardé rencor en mi corazón. Pero ahora sé que el perdón es el único camino para sanar. No podemos cambiar lo que nos hicieron, pero podemos elegir cómo enfrentarlo». A partir de ese día, Emilia decidió que era el momento de enseñarle a Paco a perdonar, aunque fuera de manera simbólica. Cada vez que salían a caminar y pasaban por la antigua granja donde Paco había nacido, Emilia le hablaba sobre la importancia de soltar el pasado. «No importa lo que hicieron, Paco. Tú y yo somos más que lo que otros creen. Lo que importa es lo que somos ahora, y para ser felices, debemos dejar ir todo lo que nos hace daño». El proceso no fue inmediato. Así como Paco había tenido que sanar físicamente, el perdón también tomó tiempo. Pero poco a poco, ambos comenzaron a liberarse del peso de la amargura. Emilia, a través de su conexión con Paco, empezó a perdonar a aquellos que la habían lastimado. Comprendió que el resentimiento solo la mantenía atrapada en el dolor y que, para poder avanzar, debía dejar ir ese rencor que tanto daño le hacía. Paco, aunque no entendía las palabras, comenzó a demostrar un cambio en su comportamiento. Ya no mostraba la misma tristeza en sus ojos, y aunque el camino no era fácil, parecía más ligero, más en paz. El momento de mayor avance en el perdón de Paco llegó un día inesperado. Mientras caminaban por un sendero cercano a la aldea, se encontraron con uno de los antiguos dueños de Paco. Era un hombre mayor, de rostro endurecido por los años de trabajo en el campo. Al ver a Paco, el hombre se sorprendió. No esperaba que aquel burrito, que había descartado como inútil, siguiera con vida y, menos aún, que se hubiera convertido en un animal tan fuerte y lleno de vida. Paco, al reconocerlo, se detuvo por un momento. Emilia observó con el corazón en la mano, temiendo que la presencia de su antiguo dueño le causara dolor al burrito. Sin embargo, lo que sucedió a continuación la dejó sin palabras. Paco, en lugar de mostrarse asustado o enojado, caminó tranquilamente hacia el hombre y le permitió que le acariciara la cabeza.
Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Paco había perdonado. Este encuentro inesperado marcó un antes y un después para Emilia y Paco. Ambos entendieron que el perdón no era solo un acto de liberación personal, sino también una manera de transformar la relación con aquellos que los habían herido. Al perdonar, no solo se liberaban del dolor, sino que también abrían la puerta a nuevas oportunidades para sanar y crecer. El vínculo entre Emilia y Paco no solo se había fortalecido, sino que había comenzado a generar un cambio positivo en aquellos que los rodeaban. A través de sus interacciones diarias, el pequeño burrito, que una vez había sido despreciado, se estaba convirtiendo en un símbolo de superación y gratitud en la aldea. Los aldeanos, al ver cómo Emilia y Paco habían cambiado sus vidas mutuamente, empezaron a reflexionar sobre sus propias relaciones y el impacto que sus acciones tenían en los demás. El universo, como si respondiera al crecimiento interior de Emilia y Paco, comenzó a premiarlos con pequeñas señales de transformación. Paco, quien solía caminar con debilidad, había comenzado a mostrar signos de fortaleza. Cada día, su cuerpo parecía más vigoroso, su paso más firme y su mirada más decidida. Aunque su enfermedad de nacimiento lo había limitado, parecía que, a través de las acciones de gratitud que demostraba hacia Emilia, algo más grande estaba actuando en su favor. Cada mañana, Paco esperaba a Emilia fuera de su cabaña. La acompañaba a recolectar leña, y aunque todavía no podía llevar grandes cargas, siempre hacía pequeños gestos para ayudar. A menudo empujaba suavemente los troncos hacia Emilia con su hocico o buscaba las ramas más ligeras para llevárselas. Era su manera de decir gracias, y cada pequeño gesto era una muestra de su compromiso con ella. Una tarde, mientras paseaban por el borde de la aldea, Isabela, una pastora que había crecido con la idea de que los animales eran solo herramientas para el trabajo, los observaba en silencio. Ver cómo Paco se esforzaba, a pesar de sus limitaciones, conmovió profundamente a Isabela. Ella, que siempre había visto a los animales como herramientas, comenzó a darse cuenta de que había mucho más en ellos de lo que creía. Paco no era solo un animal de carga, era un ser con una voluntad propia, con emociones, gratitud y un amor profundo hacia su dueña. Poco a poco, Isabela comenzó a cambiar su manera de tratar a sus propios animales, inspirada por lo que veía en Paco y Emilia. Emilia, buscando respuestas sobre la inexplicable mejora de Paco, decidió visitar a don Matías, un anciano sabio del pueblo, conocido por su conocimiento de las fuerzas místicas del universo. El anciano vivía en una cabaña en las colinas, rodeado de libros antiguos y amuletos que colgaban del techo, símbolos de las fuerzas del universo que él entendía mejor que nadie. Al llegar, Emilia le habló de Paco, de cómo había sido despreciado al nacer y cómo ahora parecía estar recuperándose de manera milagrosa. Don Matías, con una sonrisa sabia, le dijo: «El universo siempre devuelve lo que damos, Emilia. Tú has dado amor y compasión a ese burrito, y él, a su manera, te ha devuelto esa gratitud. Pero no solo eso, cada acción de bondad que se manifiesta en el mundo genera una resonancia. Paco no solo está sanando físicamente, está sanando su espíritu. Y cuando sanamos nuestro espíritu, el universo responde. Lo que ves en él es la recompensa de esa gratitud compartida». Un día, mientras Emilia y Paco caminaban por los montes cercanos, se encontraron con Lucero, una niña huérfana que vivía en las montañas. Lucero, a pesar de su corta edad, había aprendido a sobrevivir sola y había desarrollado una conexión profunda con la naturaleza y los animales. Desde el primer momento, Paco y Lucero establecieron una conexión especial. La niña, que había aprendido a vivir en soledad, sentía que el burrito también comprendía lo que era ser rechazado y estar solo. Paco, de manera instintiva, comenzó a seguir a Lucero cuando ella salía a recolectar frutas silvestres. En su inocencia, Lucero habló con él como si fuera su amigo más cercano, y Paco respondía con pequeños gestos de cariño,
como frotar su hocico contra su mano o mover su cola felizmente cuando estaba cerca de ella. Una noche, mientras todos dormían, Lucero soñó con el universo. En su sueño, una luz dorada envolvía a Paco y una voz suave le decía que su enfermedad estaba desapareciendo, que el amor que había recibido y dado lo estaba curando. Cuando Lucero despertó, corrió hacia Emilia para contarle su sueño. Aunque Emilia era escéptica, algo dentro de ella sabía que había verdad en las palabras de la niña. Con el paso del tiempo, los cambios en Paco se hicieron evidentes para todos. Ya no cojeaba, su respiración era fuerte y su andar firme. Los aldeanos, sorprendidos por la transformación, comenzaron a hablar del burrito milagroso. Paco, que había sido despreciado por su debilidad, ahora demostraba una fuerza increíble. Un día, durante una tormenta, una de las casas de la aldea quedó atrapada bajo un árbol caído. Sin dudarlo, Paco corrió hacia la escena y, con un esfuerzo que parecía imposible para un burro de su tamaño, empujó el árbol con su cuerpo, permitiendo que los aldeanos pudieran salvar a las personas atrapadas. El universo había respondido a las acciones de gratitud de Paco de una manera inesperada. Su enfermedad, que lo había limitado desde el nacimiento, desapareció por completo. Paco se había convertido en un burro fuerte y valiente, demostrando que el hecho de nacer con un problema no significa que ese problema definirá tu destino. El universo, al reconocer su bondad y su gratitud, lo premió curándolo y otorgándole la fortaleza para realizar grandes hazañas. El tiempo había pasado desde que Paco fue rescatado por Emilia, y el pequeño burrito que alguna vez fue frágil y débil, ahora se había convertido en un burro fuerte y poderoso. Su transformación era motivo de admiración y asombro en el pueblo. La gente ya no lo veía como el animal inútil y enfermo que había sido abandonado, sino como un símbolo de superación y fortaleza. Paco no solo había sanado físicamente, sino que su espíritu también brillaba con una luz nueva. A medida que crecía, su gratitud hacia Emilia seguía manifestándose en pequeños gestos, como ayudarla en sus tareas diarias con más energía y entusiasmo. Ya no era el burrito que se cansaba rápidamente o sufría dolores al caminar. Cada día, su fuerza se hacía más evidente, y con esa fortaleza vino una conexión más profunda entre Paco y Emilia, una unión que ningún desafío podía romper. Un día, una gran tormenta azotó el pequeño pueblo donde vivían Emilia y Paco. Las lluvias torrenciales causaron desbordamientos de ríos y deslaves en las montañas cercanas. El pueblo estaba en peligro, y una de las peores amenazas era un enorme árbol que había caído sobre el único puente que conectaba el pueblo con las tierras vecinas. Sin el puente, los aldeanos quedarían aislados, sin acceso a suministros esenciales o ayuda. Los habitantes del pueblo intentaron mover el árbol, pero era demasiado grande y pesado. A pesar de todos sus esfuerzos, parecía imposible despejar el camino. Los aldeanos se reunieron, preocupados y desesperados. Necesitaban encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde, pero la fuerza humana no era suficiente. Fue entonces cuando Emilia, quien había estado observando en silencio, miró a Paco. Algo dentro de ella le decía que su amado burro podría ser la respuesta a este desafío. A pesar de su tamaño modesto, Paco ya había demostrado una fuerza impresionante en varias ocasiones, pero lo que estaba por ocurrir superaría todas las expectativas. Emilia caminó junto a él hacia el puente bloqueado, acariciando su lomo y susurrándole palabras de aliento. Paco, con su mirada decidida, entendía lo que estaba en juego. Este no era solo un árbol que bloqueara un camino, era un obstáculo que representaba la supervivencia del pueblo, y Paco estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Los aldeanos observaban con escepticismo mientras Emilia ataba una cuerda al tronco del árbol y luego al arnés de Paco. Nadie creía que el burro pudiera lograr lo que decenas de hombres no habían podido. Paco, sin embargo, comenzó a tirar con todas sus fuerzas. Sus músculos se tensaron, y el sonido de la cuerda rechinando contra el peso del árbol llenó el aire.
A medida que Paco tiraba, los aldeanos se dieron cuenta de que algo increíble estaba sucediendo. El tronco, que parecía inmóvil, comenzó a moverse lentamente. Con cada paso, Paco avanzaba con una determinación inquebrantable. Los aldeanos, asombrados, se unieron para ayudar, pero Paco seguía siendo la principal fuerza que lograba mover el obstáculo. Finalmente, después de un gran esfuerzo, el árbol se desplazó lo suficiente como para liberar el camino. El puente estaba despejado y el pueblo estaba a salvo. Los aldeanos aplaudieron y vitorearon, maravillados por la hazaña de Paco. Aquel burro, que una vez fue considerado débil e inútil, había demostrado una fuerza que nadie había imaginado. Paco no solo había salvado al pueblo, sino que también había probado que el hecho de nacer con una limitación no define quién eres o lo que puedes lograr. Mientras los aldeanos celebraban, algo sorprendente ocurrió. Una figura apareció al otro lado del puente. Era una burra, pero no cualquier burra. Paco la reconoció de inmediato. Era su madre, la misma que había perdido años atrás cuando fue separado de su lado. La emoción llenó los ojos de Paco mientras avanzaba hacia ella, y su madre, con una mezcla de sorpresa y alegría, lo recibió con suaves bramidos de reconocimiento. El reencuentro fue un momento conmovedor. Paco había pasado tanto tiempo buscando sin saberlo ese vínculo perdido, y ahora, después de todo lo que había vivido, la vida lo recompensaba con la presencia de su madre. La gratitud que Paco había mostrado hacia Emilia, su fortaleza y su resiliencia finalmente habían llevado al momento que ni él ni Emilia esperaban, pero que ambos necesitaban. Su madre, al verlo convertido en un burro fuerte y sano, sintió una paz profunda. Paco había superado el sufrimiento y el abandono. Emilia, observando desde un costado, sintió lágrimas en sus ojos. Sabía que este reencuentro era un regalo del universo, una recompensa por todo el amor y gratitud que habían compartido. La historia de Paco y Emilia va más allá de una simple amistad entre una niña y su burrito. Nos recuerda que, en un mundo donde muchos son abandonados o marginados por sus diferencias, todos tenemos el potencial de superar nuestras limitaciones y convertir nuestras debilidades en fortalezas. Paco, el burrito que fue rechazado por no ser lo suficientemente fuerte, y Emilia, una niña con sus propios desafíos, nos muestran que el verdadero valor reside en la perseverancia, el amor y el apoyo mutuo. Hoy en día, en una sociedad donde los jóvenes a menudo se enfrentan a sentimientos de exclusión, soledad, presión y falta de oportunidades, la historia de Paco y Emilia ofrece una lección esencial. Nos enseña que, a pesar de las dificultades, siempre podemos encontrar esperanza si mantenemos la fe en nosotros mismos y en quienes nos rodean. Así como Paco fue capaz de superar su enfermedad y encontrar la fuerza para ayudar a los demás, los jóvenes también pueden superar sus desafíos internos y externos si encuentran apoyo y comprensión. En un mundo donde el bullying, la ansiedad y la depresión afectan a muchos jóvenes, la historia de Paco es un recordatorio de que nuestras diferencias no nos hacen menos valiosos. Al contrario, son precisamente esas diferencias las que nos dan la oportunidad de demostrar lo que realmente somos capaces de lograr. Si Paco hubiera aceptado su destino como un burro inútil, jamás habría descubierto la fuerza que llevaba dentro. Este mensaje puede ayudar a los jóvenes a entender que el fracaso o las críticas no definen su futuro, sino su capacidad de seguir adelante y creer en sí mismos. Además, en una época donde muchas personas buscan validación en las redes sociales o en la apariencia externa, la historia de Paco y Emilia nos enseña que la verdadera belleza está en los actos de bondad y gratitud. Si cultivamos estos valores, podemos transformar no solo nuestra vida personal, sino también la sociedad en la que vivimos. Como Paco, cuya gratitud fue recompensada con la curación de su enfermedad, también nosotros podemos recibir las recompensas de un mundo más compasivo y justo si comenzamos por tratar a los demás con amor y respeto. Finalmente, esta historia nos invita a reflexionar sobre el futuro que estamos construyendo.
Si queremos un mundo donde los jóvenes puedan prosperar y enfrentar los desafíos del mañana, debemos promover valores como la gratitud, el perdón y la compasión. Estas lecciones, presentes en la historia de Paco y Emilia, tienen el poder de sanar corazones, fortalecer vínculos y construir una sociedad más unida y empática. Si esta historia resonó contigo y te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría con Fe. Aquí compartimos más historias y enseñanzas que nos ayudan a crecer desde dentro y a construir un futuro mejor para todos. No te pierdas el próximo capítulo de esta hermosa travesía.